Vamos entonces a reflexionar acerca de por qué pecamos nosotros, por qué erramos tanto. Recuerden que el significado de pecado es no dar en el blanco. Esa es la raíz, el origen de esa palabra, dice, es no dar en el blanco, errar al blanco. Entonces, ¿por qué nosotros erramos? ¿Por qué pecamos tanto? ¿Por qué pecamos tanto? Pues vamos a ver que en la Biblia dice por qué nosotros pecamos. Mateo 22, 29. Nosotros pecamos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Ese es el título de la reflexión. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29 dice así. Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Denme otras versiones. En Mateo 22, 29, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. En la Reina Valera dice: vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en todas, pues dice lo mismo, con diferentes palabras. ¿Por qué nosotros nos equivocamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué erramos? Son dos cosas, dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? Porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿por qué ignoramos las Escrituras? Pues porque no la leemos, porque no la oímos, porque no la meditamos, porque no la estudiamos. Si leyéramos más la palabra de Dios, si la conociéramos, pecaríamos menos, porque ahí están las instrucciones para nosotros vivir. Siempre les hemos dicho que la palabra de Dios es el manual de vida para el ser humano. Así como la nevera, la estufa, el televisor, los inmuebles que nosotros hemos conseguido, los equipos, traen un manual de instrucciones para manejarse bien. Nosotros también tenemos un manual de instrucciones para vivir bien. Y ese manual de instrucciones es la palabra de Dios, son las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Ese es nuestro manual de vida. Pero como no vamos a él, pues por eso nos equivocamos tanto. Imagínense ustedes que uno compra una lavadora y ahora esas lavadoras tienen en el panel un montón de botones. Y si usted no sabe para qué sirve cada botón, pues usted puede dañar la lavadora. Comenzando que allí dice cómo conectarla, cuántos voltios tiene, cuánto se requiere. Y si uno no sabe, si uno no lee las instrucciones, se daña en un momentico. Pues eso lo hace el ser humano con lo que hace, con lo que ha creado, con lo que se inventa. Y Dios, siendo nuestro creador, pues nos dejó un espectacular manual de vida. Entonces nosotros erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y fue Jesús mismo el que le contestó a quienes. Los pongo en contexto. Recuerden que habían varias sectas que buscaban a Jesús, que lo seguían a Jesús. A Jesús lo seguía muchísima gente. Pero de entre esa muchísima gente, habían dos sectas que buscaban siempre hacer caer a Jesús. ¿Cuáles eran esas sectas? Los fariseos y los saduceos. Entonces ya el Señor había callado a los fariseos, pero luego hablaron los saduceos. Y dice ahí que los saduceos
no creen en la resurrección. Y como ellos siempre buscan, imagínense lo triste de uno buscar a Dios para ver dónde comete el error. Qué triste. Ellos tenían la oportunidad de estar con ese Dios vivo ahí, presente, personificado en la persona de Jesús. Y no miraban eso asombroso de Él, el cómo hablaba, ese amor con el que miraba a la gente, con la que la trataba. Siempre era a son de, así son los enemigos de Dios. Gloria a Dios que nosotros ya no somos sus enemigos, somos sus hijos. Pero entonces los saduceos, como no creen en la resurrección y para hacer caer a Jesús, le dijeron, imagínate, Señor, que había una mujer que se casó y el esposo se murió. Luego se casó con el hermano porque la costumbre en ese tiempo era que cuando una mujer se casaba y el esposo se moría, para no perder la herencia de ese esposo, ella tenía que casarse con un pariente cercano y en ese caso el más cercano era un hermano del esposo. Pues resulta que ese esposo de ella tenía 6 hermanos más, eran 7 hermanos. Y todos se murieron, ella se casó con todos y todos se murieron. Imagínense cómo le dirían a esa pobre mujer, la viuda negra. ¿Cómo es que se va a casar con tantos? Y todos se le murieron. Bueno, a lo último ya no aguantó más tanto marido y ella también se murió. Le dijeron los saduceos a Jesús, bueno, y ella se murió. ¿Con cuál de tantos, cuando ella muera y esté en el seno de Abraham, esté en el cielo, con cuál de ellos se va a quedar? Si es que son 7. Y ahí el Señor es donde les contesta, vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes desconocen las escrituras, no conocen lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando las personas mueren, dice que serán, en el cielo van a ser como los ángeles. Y allí es donde uno sabe que los ángeles no se casan. Porque el Señor dijo, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios porque cuando la persona muere va a ser como los ángeles, no se van a casar. Entonces nosotros no nos vamos a casar en el cielo, porque vamos a tener cuerpos glorificados y creo que no tenemos como la necesidad. Dios nos creó con esa necesidad de casarnos. ¿Por qué? Porque Él nos dio una orden, que creciéramos, nos multiplicáramos y sojuzgáramos la tierra. Me imagino que otra forma de multiplicarse habrá allá. Creo que es como Dios creó a Adán, no sé, Él va diciendo hágase, o pues como ya no hay necesidad de tanta gente que va a estar allá. Entonces allá vamos a estar felices. Me imagino que sí nos vamos a conocer, pero no vamos a sentir esa necesidad de ese amor eros. Y qué hermoso que el Señor nos hable tan claro. Ellos ya no pudieron seguir, en ese momento ya quedaron callados, porque ya entendieron que ellos desconocían la palabra de Dios y para eso tenían que conocerla mucho más. Ahora, los fariseos y los saduceos se sabían la palabra de Dios al derecho y al revés. Todo el Antiguo Testamento los judíos se lo saben, ustedes saben eso. Ellos son muy juiciosos en saberse la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica ni interiorizaban, no meditaban. El Señor les hizo caer en cuenta de eso. Pues familia, en Santiago 4:17 dice que si nosotros sabemos hacer algo y no lo hacemos, se nos cuenta ¿por qué? Por pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice así: si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Ahora, en este caso, ¿qué es hacer el bien? Hacer el bien es buscar al Señor y su palabra. Dios dice aquí, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros sabemos hacer muchas cosas. A nosotros desde pequeñitos se nos inculcó algo de conocimiento de Dios. Yo el que días preguntaba a un grupo que estaba, ¿quién es ateo? De aquí, ¿quién es ateo? Ninguno. ¿Por qué ninguno de nosotros es ateo? Nosotros crecimos en una cultura religiosa. A Dios gracias. Porque, por ejemplo, en un país musulmán como en Irán, en Irak, o en uno de los países de la India, en un estado de la India, o en cuántas partes hay que no creen en Dios, creen en Buda, creen en Alá, creen en otros dioses, pero no en nuestro Dios. Esas personas son ateas. Nosotros podríamos haber nacido hinduistas y adorar a la diosa Kali, la diosa de los 7 brazos. Y para nosotros ser muy normal eso. Nosotros pudimos haber nacido en alguna parte de la India en donde se adora a las serpientes, se adora a las ratas, se adora a las vacas, se adora a los micos. Mejor dicho, se adora todo lo que hay allá. Pero miren el Señor tan lindo que nos permitió nacer en Colombia. Y ahí sí como la canción. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. ¿Usted no se siente orgulloso, orgullosa de ser colombiana? Yo sí. Me siento muy feliz de que Dios me haya permitido nacer en esta bella tierra, en esta hermosa tierra. Y pues familia, nosotros debemos darle la gloria a Él que nos permite conocerlo, saber que Él es el único Dios verdadero. Hay muchos dioses. Hoy día está aflorando en el ser humano esa necesidad de la espiritualidad. Y usted va a un psicólogo de la escuela que sea, y ese psicólogo, esa psicóloga le va a estar llevando, usted necesita desarrollar su espiritualidad. Pero algunos, ¿cómo son? Algunos psicólogos conductistas le dicen, vea, le dejo estos cassettes. Y entonces le deja de esos de meditación, del yoga, y le ponen a dejar la mente en blanco. Oiga, toda la noche estos cassettes. O bueno, ya no son cassettes, son CDs. Estoy en el tiempo de UPA. O YouTube, conéctese por YouTube. Y son CDs, son videos, audios que lo llevan a desconectarse de todo. Pues ustedes saben que eso es súper peligroso. Nosotros como hijos de Dios jamás debemos dejar la mente en blanco, porque una mente en blanco es muy presa fácil de los demonios. Entonces uno, ¿por qué tiene que dejar la mente en blanco si en mí habita el Espíritu Santo? Como dice Lupe, Lupe lleva a la Trinidad hasta el baño. Dicen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bañémonos, Señor. Yo no estoy mintiendo, ¿cierto, Lupe? ¿Que cada cuánto? Todos los días. Nosotros tenemos siempre la presencia de Dios en nuestra vida.
Y a donde quiera que vamos estamos acompañados. Entonces uno, ¿por qué tiene que dejar la mente en blanco? Hijos, agradezcámosle a Dios que Él está con nosotros. Ya sabemos hacer lo bueno. Busquemos la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Ya hemos terminado una semana de reflexión en donde nos pegamos nuestras lloradas porque vimos películas de la pasión de Cristo, por esto, por lo otro. ¿Y qué reflexionó usted en esta semana de reflexión, en esta semana de meditación en la obra de Cristo? ¿Sí reflexionó, sí meditó en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros? Hijitos, uno siempre debe darle gracias a Dios y cada vez que el Señor nos permite tener esos tiempos, esas veces debemos nosotros estar agradecidos por esa obra que hizo. Yo hoy, no sé, uno a veces se quebranta, ¿no? En alabanza me quebrantaba porque Dios ha hecho una obra tan grande en cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de usted y de mí si no hubiéramos conocido al Señor? Si Dios no se hubiera ocupado de buscarnos, de insistirnos. ¿Cuántas veces Dios no tocaría su puerta? ¿Y cuántas veces usted no se la tiraría encima? ¿Cuántas veces Dios nos habló a través de las personas y nosotros no lo aceptábamos? ¿Y qué pasó? Que Él mismo tuvo que hacer todo, porque es que nosotros no hemos hecho es nada. Y no, yo voy a producir en esta mujer el querer como el hacer, porque si no, nunca me va a recibir. Y ahí dijo, bueno, esta vez sí, yo voy a colocar ese sentir en ti de escuchar mi voz. Y entonces lo que dice en Apocalipsis 3:20, ¿qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y cada uno de nosotros le abrió la puerta. Ahora, ¿usted está seguro? ¿Está segura de que tiene a Cristo? ¿Sí o no? Sí. Ay, yo veré. Salomé, ¿tú estás segura de que tienes a Cristo? ¿Por qué? Porque Él me acompaña a todos lados. Él te acompaña a todos lados. ¿Y por qué más? Porque tú lo invitaste por fe a tu corazón. De eso debemos estar seguros. Bueno, las Escrituras nos muestran a Jesucristo nuestro Salvador, en el cual está la vida eterna. Juan 5:39. Vamos a ver que las Escrituras nos muestran a Jesús. Juan 5:39, ¿qué dice? Vamos a ver. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y ahí otra vez está hablando el mismo Jesús. Ellos estudiaban las Escrituras, sí, sabían que en ellas estaba la vida eterna, pero estaban ignorando al que daba la vida eterna, que era Jesús. Y nosotros no podemos desconocer ni lo uno ni lo otro. El que nos da la vida eterna es Jesús, y en esta semana lo recordamos muchísimo. Toda esa obra. Vi ayer en la vigilia un video, una partecito de la Pasión de Cristo, esa película de Mel Gibson, en donde pasan a un Jesús supremamente sangriento. Pero yo también pensaba, porque 40 azotes son 40 azotes. Y tienen que, desde el primero ya le rasgaban la piel. O sea, 40 azotes tienen que haber sido
demasiado. Yo creo que por la misericordia de Dios, el Señor no se desmayaba cada rato. Y esa cruz tan pesada, recuerden que Él se cayó varias veces. Eso tiene que haber sido horrible. Dice en Isaías 53 que Él había perdido la forma de figura de ser humano. O sea, tiene que haber sido tan terrible la golpiza que le dieron, porque es que no le daban, a ver, venga, le doy así. No, eso era a todo dar. Y desde que lo llevaron allá al Sanedrín, desde que lo llevaron a juzgarlo, comenzaron a pegarle bofetadas. Alguna vez yo oí un estudio, una prédica de alguien que decía que esa corona de espinas que le pusieron, habían cogido un bejuco, una enredadera que tenía unas espinas muy filosas, muy puntiagudas. Y resulta que esa enredadera en especial era venenosa. O sea, que en esas púas, en esas espinas, tenía veneno. O sea, y cuando le pusieron esa corona a Jesús, le rasgó toda la piel de acá, de la frente y de las sienes. Y también se le clavaron acá. O sea, ¿cómo comenzaría el Señor a sentir dolor de cabeza y a hacer efecto ese veneno en su humanidad? O sea, lo que Él sufrió, nosotros creo que no nos lo alcanzamos a imaginar, porque Él podía soportar hasta el desmayo en la parte física, todos esos latigazos, todos, porque aún lo escupieron, o sea, lo humillaron de todas las formas posibles a Jesús. Pero imagínense el tener que llevar los billones de pecados que yo he cometido, los que voy a cometer, los míos nada más, y el resto, si Él cargó con los pecados de toda la humanidad. Entonces miren cómo sería no solo el agobio físico, sino también el espiritual, el emocional, el saber que por amor a nosotros tenía que aguantarse tanto. Y aún viendo que nosotros íbamos a ser desagradecidos, aún conociendo la palabra, porque la conocemos, pero a veces en medio del conocimiento que tenemos, la pasamos por alto. Y es muy doloroso. Familia, yo quiero con esto que ustedes entiendan que es necesario meternos más en la palabra para conocer más a Dios, y al conocerlo más, pecar menos. Porque es que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios ha sido tan generoso, tan amoroso, tan amable, tan lleno de bondad. Es que Él se dio todo por nosotros. En la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Aún por nuestras enfermedades padeció. Y aún así nosotros le pagamos. Bueno, es muy doloroso que no obedezcamos la palabra de Dios. Es muy triste. Familia, además de que las Escrituras nos permiten saber que Jesús es nuestro Salvador y que en Él está nuestra vida eterna, nosotros a veces no entendemos el propósito de Dios. Juan 20:9. Cuando no conocemos el propósito de Dios, estamos ignorando lo que dice la palabra. Y en Juan 20:9 dice así: estos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las Escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. ¿Y de quién se está hablando? Dice la palabra de Dios en Juan 20:9. Que los seguidores de Jesús, ¿quiénes eran los seguidores en ese momento? 12. Los discípulos de Jesús, 11 habían ya. Ellos todavía no habían caído en cuenta que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar.
Y ellos apenas iban como cayendo en cuenta, ay, ¿verdad que Jesús nos dijo que iba a resucitar? ¿De cuántas cosas nosotros nos hemos perdido por no caer en cuenta a tiempo de lo que Dios nos dice en su palabra? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. En la Biblia dicen que uno no debe ser fiador de nadie. Y que si uno sale fiador de alguien, lo más posible es que pierda hasta la cama. Así dicen Proverbios. Pues cuando una persona le toca pagar, porque al que usted le sirvió de fiador, a la persona que le sirvió de fiador, no pagó, entonces dice, ay, verdad que el Señor dice en su palabra, pero ya le toca pagar, porque si no lo reportan a Datacrédito. ¿Qué le pasó a mi Marquitos? Y al fin cayó en cuenta, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Verdad que el Señor dice que no debemos ser fiador de nadie? Ay, qué pecado de mi Marquitos. Hasta el sol de hoy no va a volver a ser fiador de nadie. Es mejor ponerse colorado un ratico que pálido toda la vida, ¿cierto? Entonces, familia, nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso. Caemos en cuenta a veces ya cuando nos toca pagar caro, porque qué tal una deuda grande y uno tener que pagar lo que no se ha comido. Entonces, de muchas cosas, ¿quién se acuerda de algo que haya caído en cuenta ya después, que en la Biblia lo dice y que infringió la palabra? ¿No? ¿No hay más ejemplos? Bueno. ¿Qué, hijito? La idolatría. Uno no debe ser idólatra, no debe tener otros dioses fuera de Dios, del Dios verdadero. Debemos escudriñar las Sagradas Escrituras con mente abierta, con entusiasmo, porque es la palabra de Dios y nos es útil. La palabra de Dios nos enseña lo que es verdad. Voy a leerles Hechos 17:11. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Ustedes tienen que mirar si lo que yo les estoy diciendo es verdad o no, ¿cierto, Margarita? Bueno, tienen que leer la palabra juiciosos, tienen que estar atentos. Y los de Berea eran muy atentos. Ellos iban y corroboraban si lo que Pablo y Silas les enseñaban era verdad. Salomé, llévelo allá atrás y póngalo a jugar. Es que él está intranquilo. Él dice, yo no entiendo nada lo que esa señora dice. Bueno, entonces, familia, ¿qué debemos hacer con las Sagradas Escrituras? Es escudriñarlas con mente abierta, con entusiasmo, con ganas. Todos ustedes hoy leyeron la palabra, ¿cierto? Sí, porque hicieron su devocional. Porque la palabra de Dios nos es útil, nos enseña lo que es la verdad. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo está usted listo, lista para toda buena obra si no escudriña? Si no deja que la palabra de Dios le instruya, porque aún la palabra misma nos reargulle. Hay veces uno está haciendo algo equivocado y preciso le sale a uno la palabra en que Dios le dice, te estoy viendo, yo sé lo que estás haciendo. Hijitos,
Es tan bueno ser hijo de Dios, es tan bueno tener al Espíritu Santo, es tan bueno dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y en esta versión que yo estoy leyendo, que es la palabra de Dios para todos, ya tiene borradas las letras, pero sí creo que es esa, dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Claro, ese es nuestro manual de vida, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Hay veces que la gente a uno le sale con unas preguntas, y si uno no conoce la palabra de Dios, pues se queda gringo y dicen: qué pena, no sé. Lo dejan a uno con la boca callada. ¿Qué tiene uno que hacer? Reconocer que no se las sabe todas, que no la ha leído mucho. Yo te averiguo la respuesta. Pero sí, gente que le sale a uno con unas, y uno dice: ¿de dónde sacó esa pregunta? Pero uno tiene que estar preparado, y si no lee la palabra, si no le escudriña, pues bailas. Dice: nos enseña lo que es la verdad, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso, todo eso y más hace la palabra de Dios con nosotros. Tan bello el Señor dejarnos su palabra. Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Así dice en Isaías 48. Dice: la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. Es eterna la palabra de Dios. Pasará, pero mi palabra no pasará. Muy bien, Marquitos, está en la jugada. Sí. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El poder de Dios, ya miramos la palabra de Dios, que es la que nos instruye y que nosotros a veces la ignoramos. ¿Por qué nosotros pecamos? Porque ignoramos la palabra y porque desconocemos el poder de Dios. Vamos a ver entonces del poder de Dios. A veces nosotros ignoramos su poder, porque en la palabra de Él dice que Él es soberano, que Él nos recompensa, que Él nos alimenta y cuida. Ahí mismo en Isaías 40, Él habla de eso. Dice en Isaías 40, sigamos en el 12. ¿Quién ha medido las aguas del mar en la palma de su mano? Voy a leerles desde el, ya leímos el 8, voy a leerles desde el 9 porque ahí hay una palabrita que me interesa. Sube una montaña alta, Sión, mensajera de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz, Jerusalén, mensajera de buenas noticias. Grita, no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Mira, el Señor viene con poder y su brazo gobierna. Fíjense, lleva consigo su premio y su recompensa está en él. Como un pastor, él cuidará su rebaño. Con su brazo reunirá los corderos, los llevará junto a su pecho y llevará a descansar a las ovejas recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas del mar en la palma de su mano? ¿Quién ha medido con sus manos la dimensión de los cielos? ¿Quién metió el polvo de toda la tierra en un recipiente para medir? ¿Quién pesó las montañas y los montes en una balanza? ¿Quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién le ha servido de consejero a Dios? ¿A quién le ha pedido información y quién le ha enseñado justicia? ¿Quién le enseñó ciencia y le mostró cómo ser inteligente? Mira,
Ante él las naciones son como una gota de agua en un balde. Imagínense, así es de poderoso Dios. Ante él las naciones son como una gota de agua en un balde. Las considera como polvo en la balanza. Fíjate, él levanta las islas como si se tratara de fino polvillo. El Líbano no da suficiente leña como para mantener el fuego de su altar, ni animales suficientes para las ofrendas que se queman. Todas las naciones son como nada ante él, para él son menos que nada y sin valor. ¿Con quién compararán a Dios? ¿A qué imagen se les parece? Al ídolo lo moldeó un escultor y un joyero lo recubrió de oro y le puso cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escogerá madera que no se pudra, buscará un artesano diestro que le hagan una imagen que no se caiga. ¿No lo saben? ¿Es que no han oído? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo han entendido desde la creación del mundo? El Señor está sentado sobre la bóveda de la tierra y sus habitantes se ven como saltamontes. Él extiende los cielos como un velo y los despliega como una carpa de vivienda. Reduce a nada a los gobernantes y hace que los líderes del mundo no sean nada. Apenas están recién sembrados, acaban de ser plantados, empiezan hasta ahora a echar raíces cuando Él sopla sobre ellos y los seca, y el viento de la tormenta se los lleva como paja. El Santo Dios dice: ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es ¿Quién es como yo? Levanten sus ojos y miren hacia arriba. ¿Quién creó todo eso? El que hace salir su ejército de estrellas una por una y a todas llama por su nombre, porque nada escapa a su gran fuerza y poder. Jacob, ¿por qué te quejas? Israel, ¿por qué dices mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi causa? ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan. Los muchachos quedan exhaustos y caen. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como a las águilas. Correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Este es Isaías 40, que habla del incomparable Dios de Israel. ¿Con quién uno puede comparar a Dios? Con nada. Y aquí habla de la insensatez de la idolatría, porque se ignora el poder de Dios, el Dios grande que creó todo. En Romanos 1 dice que profesando ser sabios se hicieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios invisible por cosas invisibles que Él había creado. Y uno se pone a pensar en la ignorancia de la gente, ¿no? Que se hacen ídolos de madera, hay ídolos de oro, hay un Buda gigantesco en una parte de la India que es de puro oro. Y es gigantesco. Y allá van y lo adoran. Siendo que fue una figura hecha por seres humanos. Miren, uno no pensar. Bueno, si yo o si alguien hizo eso, ¿cómo es que eso tiene poder? ¿Cómo yo le voy a adorar a algo que fue hecho por el ser humano? Y sin embargo, todavía existe eso. Miren, nosotros aquí en Popayán es famosa, las procesiones son famosas. Salen primero, o yo no sé, hay una procesión aún que es para niños. Hay familias enteras que se sienten honradas con que sean cargueros, ¿sí o no? Esas familias se sienten muy orgullosas de que tradición, generación va, generación viene, son cargueros. Y eso, ¿cómo se les llama a cada? Pasos. Cada paso tiene sus cargueros.
y ellos tienen su vestimenta. También he oído que después, en alguna fecha, suben, no sé si es después de Semana Santa, suben a un lugar, a un templo, y suben con el amo, le dicen el amo, el santo exeomo, y bajan borrachos de allá. Bajan las mujeres y lo suben los hombres. Es Así es. es la ignorancia. ¿Por qué pecamos? Porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. ¿Quién ha visto a Dios para hacerse una imagen de Él? Y aún en eso Dios es sabio. Dice, no, yo no me voy a presentar a ustedes porque sin verme hacen imágenes. ¿Cómo será viéndome? Y creo que nosotros no soportaríamos la santidad de Dios, ahí quedaríamos como pollitos fritos. Uno dice, antes se presentaban los ángeles a determinadas personas. Ahora un ángel se presenta y todos aquí caemos como pollos. Porque es mucha la santidad y ha aumentado tanta la maldad del ser humano. Que aunque nosotros tratamos de buscar al Señor y de ser como Él, nos falta pelo pa' moña. Nos falta bastante. Entonces, familia, no ignoremos que Dios es soberano. Aquí dice que Él pesa a las naciones como nada. Para Él, nosotros nos parecemos como saltamontes. ¿Qué son saltamontes? Como unos grillos, ¿no? ¿Qué tal uno verse así, no? Y de verdad. En la Reina Valera dice como langostas. Porque las langostas destruyen todo a su paso. Y nosotros somos así, tan destructivos. Uno ve tantos pajaritos encerrados, las mirlas, todo eso encerrado, y uno dice, ay no, qué pesar el ser humano tan cruel. Y destruye la flora, la fauna. Miren lo que hacen con ese mercurio por una pepita de oro, cómo contaminan las aguas. Nosotros tenemos una ciudad que la atraviesan como 3 ríos. No, pues ahora son caños. Todo es olor. Aún el río Cauca, que pasa por la ciudad, huele mal. Todo nosotros lo destruimos, todo tan lindo. Qué bueno uno ver correr el agua transparente, limpia, y poder uno decir, ay, yo me voy a meter ahí, así sea con ropa, está haciendo tanto calor que me voy a bañar. No, pues que se va a bañar uno en un río, en el ejido por lo menos. No puede. Hemos dañado todo y a nuestro paso todo es destrucción. Muy triste la realidad nuestra. Y bueno, aún gloria a Dios, porque todavía podemos ver las matas. Si ven que yo tengo un poco de matas acá abajo, me tocó bajarlas porque ya no cabían allá arriba. Todavía uno puede contemplar una planta, pero ustedes no se imaginan que a un futuro no van a ver árboles. Las generaciones futuras no van a ver pájaros, aves hermosas. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo a todo a pasos agigantados. Todos los días se talan árboles, se acaba con la Amazonía, que es tan rica en diversidad de flora y fauna. Y a la gente no le importa por plata destruir árboles que llevan miles de años levantados y en un momento los destruyen. Y no les sigo contando porque me pongo a llorar y los pongo a llorar a ustedes. Pero es muy doloroso. Por eso somos vistos como langostas, destructivos, teniendo un manual de vida para ayudarnos mutuamente. La tierra es de Dios, pero Él nos la dio para que la disfrutáramos. Y los grandes terratenientes tienen miles de hectáreas
haciendo nada. Y hay gente que no tiene nada, que anhela un lotecito de 6x6 para hacerse una casita. ¿Sí ven? ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? De desagradecidos, de ingratos. Y por el poder todo lo que se hace. Miren lo que acaba de pasar de la pandemia, la vacuna, todo eso tan cruel que se hace contra la humanidad. Porque siempre habrá en el deseo de poder y de dinero quienes quieran subyugar a los demás, siendo que Dios nos dio la tierra a todos. Y es tan vasta, tan grande la tierra, que todos la podemos disfrutar. Pero no es así. ¿Por qué? Porque ignoramos el poder de Dios. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que en Isaías 40, que habla del poder de Dios, dice que Él destruye en un momento a los poderosos. Que en un momento nacen, ellos piensan que están echando raíces, cuando de pronto, ¡pum!, Dios los seca, los acaba. ¿Quién de todos los que tienen poder, ustedes que saben más que yo con respecto a los que ocupan los primeros lugares de hipermegamillonarios, quién de ellos con toda esa plata que tiene dice yo soy eterno? No, ninguno de ellos puede decirlo, porque tarde que temprano se van a morir y le tienen que dar cuentas a Dios. Y yo respiro y me siento fresca. Qué rico. Cada uno de nosotros, los seres humanos, le tiene que dar cuentas a Dios. Ahora, cuando el Señor le llame a cuentas, usted va a ir tranquila y ver, sí, mi Señor, puede ver mi vida impecable, Señor. Y ay, Señor. Dios permita que podamos presentarnos delante de Él. Entonces, Dios es un Dios poderoso, soberano, que recompensa, que alimenta, que cuida su rebaño, que no hay otro igual a Él. Él es el incomparable Dios de Israel. Él juzga a los pecadores, a los poderosos, como dice en el versículo 23 de Isaías 40. Reduce a nada a los gobernantes y hace que los líderes del mundo no sean nada. Qué chévere. Bueno, cuando ignoramos su poder, lo inculpamos, le recriminamos, pero Él siempre está para ayudarnos. En el 27 de este capítulo dice, Jacob, ¿por qué te quejas? Israel, ¿por qué dices mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi causa? ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan, los muchachos quedan exhaustos y caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los que esperamos en el Señor y nosotros cantamos eso. Nosotros correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Claro que es que ustedes no me han visto caminar 1 hora y llegar, pero esas fuerzas tienen que ver con lo espiritual. Este mundo agobia con tanta maldad, pero Dios nos da nuevas fuerzas a nosotros los que esperamos en Él, porque esperamos que Dios acabe con la maldad. A mí eso me da una alegría, saber que los malos no van a prevalecer, que los que heredarán la tierra son los justos. ¿Saben quiénes son los que van a heredar la tierra? Nuestros descendientes. Ay, eso me parece maravilloso, porque Él dice en su palabra
que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero que cuida a 1000 generaciones de los que lo aman y lo obedecen. Miren la diferencia. Y ahí se ve la misericordia. Solo castiga 3 o 4 generaciones. O sea, las personas, no es que castigue, que heredan esa herencia de maldad, que tienen esa herencia de maldad, pues como que captan esa maldad de sus antepasados hasta cuarta generación. Pero las nuestras, 1000 generaciones van a ser bendecidas. O sea, son nuestros descendientes los que van a heredar la tierra. Y eso es genial, porque son los justos los que la van a heredar. Entonces, hijos, a tener hijos. Cuando Tatiana dijo que sintió un calor, dije, ay, mi muchacha ya está embarazada. Y me dio una alegría por un momentico, hasta que dijo que era porque no había pagado. Pero seguiré orando porque yo soy una mujer de fe. Bueno, oremos, familia hermosa. Oremos y pidámosle a Dios que nos permita pecar menos. ¿Cómo vamos a pecar menos? Conociendo más a Dios, conociendo más la palabra y el poder de Él. Obedeciendo al Señor. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por este tiempo y por tu palabra santa y maravillosa.